Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Soy su abogado Teomar Yáñez Collado, magíster en Derecho Público y mediador en familia. Y en esta oportunidad, amigos y amigas, voy a hablar uno de los temas que es muy preguntado en el examen de grado, que es la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Pero antes de hablar de este video, si les gusta mi información, la explicación y el contenido, fácil, suscríbanse, denle like y compartan. Así es la única manera en que todas las semanas yo les entregue información y ustedes tengan conocimiento al respecto en materia de derecho civil chileno. Ahora, sin nada más que decir, comenzamos con el video. Cuando hablamos de la nulidad en derecho civil chileno, este tema es un poquito extenso, ¿ya? Y en esta ocasión vamos a hablar de la nulidad propiamente tal, antes de desprendernos a la nulidad absoluta y relativa. Vamos a señalar en primer lugar el concepto de nulidad, porque como no está definido legalmente, hay que sacar una definición sacando ideas e ir desprendiéndonos de lo que es la nulidad. Entonces, la nulidad es una sanción civil que recae sobre aquellos actos jurídicos que se han omitido en aquellos requisitos que la ley establece en atención a en la naturaleza del acto contrato, o dos, del estado o calidad del autor o de las partes, y que declarada judicialmente retrotrae a las partes al estado anterior a la celebración del acto contrato y que se extinguen sus obligaciones pendientes. ¿Ya? Es un concepto de nulidad. Y si la analizamos bien, sabemos que hubo una sanción civil. ¿Y de dónde recae esa sanción civil? Sobre todo aquellos actos o contratos en las cuales pueden adolecer de algún vicio y que puede ser susceptible de nulidad. A contrario sensu, en materia penal, la sanción recae sobre el corpus de quien realizó el acto, en la cual puede ir en conjunto ambas materias, tanto en materia civil como en materia penal, pero vamos a verla en su momento en derecho procesal penal. Pero hay que tener claro que hay que distinguirla sobre la naturaleza del acto contrato o del estado o de la calidad de las partes. Cuando nos referimos a la naturaleza del acto contrato, nos referimos a una nulidad absoluta, ¿ya? Cuando nos referimos a la naturaleza del acto o contrato, nos referimos a la nulidad absoluta. Mientras cuando nos referimos al estado o calidad del autor o de las partes, nos estamos refiriendo al tema de la nulidad relativa. ¿Ya? Debe estar declarada judicialmente. Debe estar declarada judicialmente por un juez, dicha nulidad, las cuales retrotraen al estado anterior a la celebración del acto contrato. La retrotraen. Es como si nada hubiese existido, ¿ya? Y extingue las obligaciones pendientes, ¿ya? Por eso se habla de nulidad. Mencionamos el concepto. Ahora vamos a hablar del tema de las características de la nulidad, ¿ya? Cuando hablamos de las características de la nulidad son, uno, que todos los actos son susceptibles de adolecer un vicio en que lo haga anulable, ¿ya? En relación al punto anterior. Dos, es una sanción que recae sobre actos civiles en que una persona puede realizar. También está basado en el punto anterior. Tres, solo puede o debe ser declarada judicialmente. O sea, un juez debe declarar la nulidad del acto contrato. Cuatro, como dijimos, retrotrae a las partes al estado anterior a la celebración del acto contrato. Es como vuelve todo vuelve a cero. Eso es, vuelve a cero. Y cinco, extingue las obligaciones pendientes. ¿Ya? Esas son las características que tiene la nulidad en el derecho civil chileno. Con respecto a la clasificación de la nulidad en el derecho civil chileno, tenemos, en primer lugar, hay que distinguirla en cuanto al interés jurídico. En este caso, cuando nos referimos a la nulidad absoluta, nos referimos a la sociedad toda, ¿ya? Y respecto a la nulidad relativa, nos referimos a la parte en la que está participando en la celebración del acto contrato. En la parte, solo la parte, porque es algo muy específico. No a la nulidad absoluta se refiere a toda la sociedad en general, pero en la nulidad relativa, eso se refiere a las partes.
solamente a la parte que está participando de esa celebración del acto contrato. 1. 2. En cuanto a su extensión puede ser total o puede ser parcial. Cuando se refiere a total, ¿cierto? Se anula completamente el acto contrato. Se anula completamente. Y cuando es parcial, se anula solamente aquella cláusula del acto contrato. Nada más. ¿Ya? No se olvide, cuando es total, se anula completamente el acto. Y si es parcial, se anula aquella cláusula del acto contrato. Y tercero, en cuanto al origen, puede ser principal o puede ser consecuencial. Cuando nos referimos a que sea principal, anula, por ejemplo, un contrato de compraventa, que es el principal. Se anula el contrato de compraventa. Y la consecuencial se anula lo que conllevaba en el contrato de la compraventa, que era el principal. Por ejemplo, se anula todos los derechos de servidumbre que está especificado en ese contrato de compraventa. Ah, entonces por eso se cae la nulidad, tanto de manera principal y de consecuencial. Claro, porque se cae el derecho de servidumbre que está establecido en el contrato de compraventa, cuando es consecuencial, porque esto es consecuencia de. U otro ejemplo, un contrato de compraventa se anula, pero que dicho contrato contraía a la vez contraía una hipoteca. Y en esa hipoteca también se cae, se anula automáticamente porque se cae todo el acto principal. Y no se salvaguarda en este caso el punto de la hipoteca. ¿Entienden? Ahí tienen. Una hipoteca es la consecuencia de un contrato de compraventa. ¿Ya? Ahí tenemos un caso específico en cuanto a la clasificación del acto contrato. Entonces, chiquillos, ahora, cuando hablamos de la nulidad absoluta, ¿ya? Sabemos que es una sanción civil que recae sobre aquellos actos o contratos, que se han omitido aquellos requisitos que la ley establece en atención a la naturaleza del acto contrato. Y al declararla judicialmente, las partes retrotraen al estado anterior a la celebración del acto y contrato, y que sus obligaciones pendientes están extinguidas. Entonces, en ese punto de la materia, lo que sacamos de esto es que recae siempre en la naturaleza del acto contrato. Nulidad absoluta recae siempre en la naturaleza del acto contrato. La característica de la nulidad absoluta es que protege el interés público, de acuerdo con la clasificación ya mencionada anteriormente. Entonces, luego, sus causales son taxativas. Las causales de la nulidad absoluta son taxativas conformes al artículo 1682 del Código Civil. ¿Ya? Son taxativas porque la ley las enumera de manera taxativa cuáles son las causales de la nulidad absoluta. Entonces, en ese caso, no tendría cabida alguna inventar una nulidad absoluta. Ninguna. Ninguna. Porque ahí podríamos estar hablando, si queremos hablar de causales que están fuera de la nulidad absoluta, en la nulidad relativa, pero esa harina de otro costal. ¿Ya? Por eso no se pueden inventar causales de nulidad absoluta, porque ya la ley la determina de esa manera. En caso ya en el caso de la nulidad relativa, que voy a explicar en breve, en ese caso la nulidad relativa no tiene causales taxativas. Ahí se pueden inventar varias causales, pero en la nulidad absoluta no, porque la ley ya lo regula. 1682 del Código Civil. Ah, perfecto. Entonces, cuando hablamos de la nulidad absoluta es una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque la regla general es la nulidad relativa. Ah, perfecto. Regla general, nulidad relativa. Y su excepción es la nulidad absoluta. Ah, perfecto. Y nada más que decir en ese punto. Sin embargo, cuando el código se refiere a la nulidad, conforme al título 20, libro cuarto del Código Civil, si ustedes se ubican en el Código Civil y ven el título 20, libro cuarto, se va a referir a un título que se llama de la nulidad y de la rescisión. ¿Ya? Cuando nosotros los referimos a la nulidad y a la rescisión, nosotros referimos a la nulidad como la nulidad absoluta. Nulidad absoluta. ¿Ya? Y cuando nos referimos a la rescisión,
cuando dice ahí en el título, rescisión, se refiere a la nulidad relativa, en la cual lo voy a explicar más adelante. ¿Ya? Pero no hay que olvidarse que cuando se refiere al título 20 y se refiere a la nulidad, se refiere a la nulidad absoluta del acto contrato. ¿Perfecto? Abocándonos al tema de la nulidad absoluta. En cuanto a las causales de la nulidad absoluta, buena pregunta. El profesor lo puede preguntar en el examen o en el examen de grado, en cualquier universidad chilena, sea la que sea. Entonces, va a preguntar, ¿y cuáles son las causales de la nulidad absoluta? Ah, profesor, me acuerdo que las causales de nulidad absoluta son por objeto ilícito, ya, causa ilícita, ya, temas que vamos a ver en su momento en acto jurídico, y actos celebrados por los absolutamente incapaces. Ah, perfecto. Pregunto, ¿quiénes son los absolutamente incapaces? Ah, perfecto. Tenemos al impúber, al demente, al sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente. Bien. Hablemos del impúber. Ya, profesor, el impúber es un menor de edad, que en el caso del varón es un menor de 14 años. Bien. Y si es una mujer, es menor a 12 años. Perfecto, es un impúber. ¿Y quién tiene que actuar en estos casos? Un representante. Perfecto. Perfecto, un representante. Y hasta ahí no me cuenten. Ahora vamos al demente. Cuando nosotros hablamos del demente, por regla general, cuando celebramos actos o contratos con un demente sin la orden de una interdicción, es válida. ¿Quién me lo dice? Sencillo, a mí me lo está diciendo el Código Civil. Los incapaces, dementes, están hablados en el artículo 1447 del Código Civil, en relación al artículo 465, inciso segundo del cuerpo legal, en la cual señala lo siguiente. Aquí lo tengo, el Código Civil lo tengo, queda a mano. ¿Qué dice? Inciso segundo. Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, o sea, que no haya interdicción, serán válidos. Si yo celebro un acto de contrato con un demente, 465 y 6 segundos, es válido. A menos que de probarse que lo ejecutó o lo celebró, estaba demente. Entonces, por regla general yo celebro el acto de contrato con un demente, sin necesidad de una interdicción. Pero no debería celebrar un acto de contrato con un demente. Porque no va a haber la persona que diga, no, pues esta persona tiene demencia o tiene una orden de interdicción. Ah, entonces igual ese acto se considera como un absolutamente incapaz. Ah, perfecto, y que tiene que actuar con un representante. Por eso se señala, y nuevamente reitero, que cuando yo celebro un acto, contrato con un demente sin una orden de interdicción, se va a entender como válida. O anterior, mejor dicho, o anterior a la orden de interdicción. Se va a entender como válido. A menos que alguien demuestre o pruebe de que él sí está demente. Por eso se dice que no es necesario de alguna manera la interdicción. ¿Me entiendes? Por eso se habla de que sin necesidad de una interdicción, porque por regla general se puede celebrar un acto de contrato sin una orden de interdicción, pero no se puede celebrar demostrándose de que él tiene la calidad de demente. Para que entiendan en simple, ¿ya? Por eso lo referimos al demente como un incapaz absoluto, porque también tiene que actuar con un representante, a diferencia del disipador, en la cual el disipador es un incapaz relativo. Y sí o sí, este señor debe contar con una orden de interdicción porque él no puede administrar lo suyo. No. Por eso es considerado como un incapaz relativo. ¿Está en sus 5 sentidos? Sí, tiene sus 5 sentidos cabal el disipador. Los tiene. Pero él no sabe administrar libremente lo suyo, que esa es la diferencia del demente, que el demente tiene sus 5 sentidos perturbados. Y al tener sus 5 sentidos perturbados el demente, se considera como nulo absoluto. Y puede adolecer de nulidad absoluta. Y por eso tiene que actuar a través de un representante. Ah, ahí está el tema del demente. 1447 en relación al tema del 465, inciso segundo del Código Civil. Si quieren, pueden echar un vistazo al Código Civil y aquí lo dice.
Y tenemos al sordo, sordomudo, que no puede darse a entender claramente. ¿Ya? Obviamente tiene que actuar bajo representación. Y en el caso de que él recupere sus facultades de oír y de hablar, entonces en ese caso es plenamente capaz. ¿Ya? Entonces el profesor va a preguntar, ¿y quiénes son absolutamente incapaces? Repito, ya, el impuber, el demente, el sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente. Ah, y están las causales de la nulidad absoluta. ¿Ok? Entonces, fin de este punto. Ahora, ¿quiénes son los titulares de la nulidad absoluta? Bueno, los titulares de la nulidad absoluta tenemos, en primer lugar, que cualquier persona que tenga interés en la declaración de nulidad. Ah, cualquier persona que tenga interés en la declaración de nulidad. Ya. Entonces, ¿cuál es la palabra central que se refiere a este tema? ¿Cuál es el tema central que se refiere a esta frase? ¿Cuál es tu punto central? Va a preguntar el profesor, ¿cuál es el eje central de este tema? Ah, el que tenga interés. ¿Ya? El que tenga interés. Explíqueme eso. Bueno, cuando se refiere al que tenga interés, tiene que cumplir con dos requisitos. Tiene que ser actual y tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Que es uno y que es otro. Cuando nos referimos al actual, ¿cierto? No debe estar sujeto a plazo o una condición. No debe estar sujeto a un plazo o una condición. Y cuando se refiere a susceptibilidad de apreciación pecuniaria, es un tema que tiene que ver el abogado, que cuando esto lo representa ante el juez, tiene que ver cómo regular este tema de manera económica, de manera de cuánto va a ser los montos en que se pueden establecer para un posible daño, un hecho, un posible daño en un hecho, ¿ya? Ahí no va paro. Y ahí me guardo mis palabras. Ahí tiene un ejemplo. Segundo, el Ministerio Público Judicial. El Ministerio Público Judicial, según lo que vemos aquí, son los fiscales de las Cortes de Apelación y de la Corte Suprema. ¿Ya? No tiene nada que ver con el Ministerio Público Penal o el fiscal penal, nada que ver. Ese es otro señor con harina de otro costal. ¿Y cuál es su función acá en la nulidad absoluta? Sencillo. Ellos pueden declarar la nulidad absoluta en atención a la moral o a las buenas costumbres. Eso nomás. En atención a la moral o a las buenas costumbres, estos señores, que son los fiscales de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, declaran la nulidad absoluta del acto. ¿Ya? Y el juez de oficio. ¿Cuándo el juez de oficio? Cuando aparezca de manifiesto este señor juez de oficio en el acto contrato. Cuando aparezca de manifiesto en el acto y contrato. Y paren ahí. Porque si ustedes no saben aplicar bien este punto, no digan nada más. Digan cuando aparezca de manifiesto en el acto contrato. Porque si ustedes dicen más allá cosas que nada que ver, pueden reprobar el examen de grado si no saben fundamentar bien este punto. Este punto es un poquito complejo. Mejor no digan nada. Si la saben decir, háganlo. Es su responsabilidad. Pero yo no les recomiendo que digan nada más. Y quédense callados. Ese es el único consejo que yo les doy en este tema para el examen de grado. O en un examen ordinario. Y el saneamiento de la nulidad absoluta corre en un plazo de 10 años, contadas desde la celebración del acto contrato. Celebración del acto contrato, 10 años. ¿Ya? Ahí tenemos el primer tema, que es la nulidad absoluta del acto. Ahora, chiquillos, vamos a hablar de otro tema que es bastante preguntado en el derecho civil chileno, que es un desprendimiento también de la nulidad, que nos referimos a la nulidad relativa. ¿Ya? Cuando nosotros nos referimos al tema de la nulidad relativa, ¿ya? Hay que definirla como una sanción civil que recae sobre aquellos actos en que la ley atiende en atención a la calidad o estado del autor o de las partes, ¿ya? Y que declarada judicialmente retrotrae a las partes al estado anterior a la celebración del acto contrato y sus obligaciones pendientes se extinguen. Entonces, cuando hablamos de la nulidad relativa, su sanción es menos grave que la nulidad absoluta, ya que en el artículo 1682 no señala ninguna causal de nulidad relativa.
pero sí la señala en la nulidad absoluta, que ya la mencionamos hace mucho rato atrás. Y dice, luego de otra especie que provoque vicio, produce rescisión. ¿Ya? Luego en contra de otra especie de vicio, produce rescisión. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de la palabra rescisión, el Código Civil la aplica mal. O sea, aplica bien en algunos puntos y la aplica mal en otros puntos. ¿Ya? Por eso dice, contra otra especie de vicio produce rescisión. Lea bien el texto. Rescisión. Y cuando hablamos de rescisión, lamentablemente está mal aplicado en el Código Civil. Debió haber dicho nulidad relativa. Ahí hubiera subsanado gran parte del problema. Entonces, como está bien o está mal aplicado, tenemos que dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en materia de muerte presunta. En la muerte presunta, el código dice que el desaparecido, cuando vuelve y retorna, luego del decreto de la posesión definitiva de sus bienes, ¿cierto? Dice el código que hay que pedir rescisión. Rescisión. Si ustedes se dan cuenta, cuando vean la parte de la muerte presunta, dice rescisión. Y no, señor, debió haber dicho revocación. Ahí debió haber dicho revocación, no rescisión. Debió haber dicho revocación. Es la mejor manera de emplear la nulidad relativa, pero haber dicho revocación. Ahora, señalamos también, en otro ejemplo, en los vicios redivitorios, en la cual en los vicios redivitorios el código dice que el comprador puede pedir la rescisión de la venta. Puede pedir la rescisión, pero también está mal empleada la palabra rescisión, en la cual debió haber dicho resolución. Resolución. ¿Me entienden? No haber dicho rescisión, sino haber dicho resolución en los vicios redivitorios. Y cuando nos referimos a la venta por lesión enorme, por ejemplo, en una venta de una casa, y hay una lesión enorme en la estipulación del precio, ahí sí que está bien empleada la palabra rescisión. Ahí sí que está bien la palabra rescisión. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que el Código Civil a veces emplea bien la palabra y emplea mal la palabra. Lamentablemente, si subsanan todos estos puntos, no tendríamos que hablar de este tema. Pero lamentablemente el Código Civil lo emplea mal, estos términos. Bueno, en cuanto a las características de la nulidad relativa, primero, es considerada como la regla general en materia de nulidades. ¿Ya? Es la regla general. Segundo, está vinculada con la omisión de requisitos que tienen que ver con el estado o calidad del autor o de las partes. ¿Ya? Tercero, el código la denomina rescisión, de acuerdo al título 20, libro cuarto del Código Civil, en la cual se llama de la nulidad y la rescisión, que en vez de haber dicho rescisión, debió haber dicho nulidad relativa. ¿Cuál es el interés jurídico protegido aquí? El interés privado de las partes. Y por último, la acción prescribe en cuanto 4 años, 4, que a diferencia de la nulidad absoluta son 10, pero aquí la nulidad relativa son 4. ¿Ya? Para que entiendan el punto. Yo hablo fuerte y claro acá. Yo no vengo con titubeo, yo hablo fuerte y claro sobre estos puntos. Causales. Al hablar de las causales de la nulidad relativa, no encontramos causales de nulidad relativa señaladas por ley. En la ley no señala ninguna causal de nulidad relativa, pero existen ejemplos prácticos en los cuales se pueden entender estas causales. Primero, cuando hay vicio de voluntad, por ejemplo, en el error, cuando se vicia en el error, cuando se vicia en el dolo, cuando se vicia la fuerza, cuando se vicia la lesión enorme en una compraventa, por ejemplo, en actos celebrados con relativamente incapaces, y el marido casado en sociedad conyugal, ¿cierto? Habría nulidad relativa por falta de nulidad habilitante. Por ejemplo, formalidad habilitante. Por ejemplo, si el marido casado en sociedad conyugal se casa, ¿cierto? Con una mujer y pasa a ser sociedad conyugal entre los dos,
para poder vender y compra un inmueble, y para poder vender un inmueble o comprar un inmueble, necesita de la autorización de la mujer casada, la cual, sin esa firma de la mujer casada, no se puede producir la formalidad habilitante, y por lo tanto se produce, ¿qué? La nulidad relativa del acto. ¿Ahora me entienden? Por eso hablamos bien de que cuando existe error, cuando hay un vicio en el dolo, cuando hay vicio en la fuerza, cuando hay un vicio en la lesión enorme, en los actos celebrados por incapaces relativos, y en el marido casado en la sociedad conyugal por falta de habilidad, de formalidad habilitante. No habilidad, formalidad habilitante. ¿Ya? Me enredo aquí en este punto. No es habilidad, es formalidad habilitante. Claro, que en este caso sería la falta de la firma de la mujer casada. Ah, perfecto. ¿Quiénes son los titulares de la nulidad relativa? Bueno, los titulares son aquellos en cuyo beneficio lo ha establecido la ley, por ejemplo, la víctima, en la cual la ley pretende proteger. ¿Ya? Por ejemplo, la víctima, el afectado, en la cual se le protege de esta de la nulidad relativa. Ah, perfecto. Uno. ¿Quién más? Herederos. ¿Y qué más? Cesionarios, cuando haya operado la cesión de derechos. En el cesionario, cuando haya operado en la sesión de derechos. Ah, perfecto. Cuando haya operado la sesión de derechos por parte del cesionario, ah, ahí se aplicaría la nulidad relativa. Perfecto, no, ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la acción rescisoria es transferible y transmisible porque es un acto entre vivos. Por eso es transferible y transmisible. Ah, transferible porque es un acto entre vivos. Y transmisible, perdón, es por una sucesión por causa de muerte. Ya, ahí me acordé. Sí, cuando nos referimos a eso, lo referimos que cuando se refiere a transferible y a transmisible, es cuando transferible es realizado por un acto entre vivos y transmisible por una sucesión por causa de muerte. ¿Ok? Y ahí estaríamos hablando del saneamiento de la acción de la nulidad relativa o de la acción rescisoria. ¿Ya? Eso es lo importante. No hay que olvidarse de eso. Entonces, los titulares, ¿quiénes son? Aquellos en cuyo beneficio la ley, o sea, la víctima, le da a esa persona para que se proteja. Entonces, ese es un caso. ¿Ya? Aquel en cuyo beneficio lo establece la ley, dice la víctima, la persona en la cual se pretende proteger. Herederos, cesionarios en que haya operado la cesión de derechos. Por eso se refiere de alguna manera que es transferible por acto entre vivos y transmisible por sucesión por causa de muerte. El saneamiento o prescripción de la nulidad relativa. Esta se sanea por la prescripción de la acción. ¿Ya? Y esta prescribe en un plazo de 4 años. 4, no se olviden, 4 años. Y hay que distinguir en los casos de cuándo se producen los 4 años. Porque hay diferentes casos en los que se producen los 4 años. Entonces, hay que hablar. Cuando existe un error, dolo y lesión enorme, se cuenta esos 4 años desde que haya cesado la fuerza, o sea, por ejemplo, se celebra el error, claro, desde que haya cesado el error, a ver, ¿cómo lo explico? A ver, ¿cómo lo explico? Ahí está. En el caso del error, vuelvo a explicar, no hay problema. El dolo y la lesión enorme se cuentan desde la celebración del acto contrato. ¿Ya? Desde ahí, ¿ya? Para que me entiendan. Si hay error, dolo y lesión enorme, los 4 años se cuentan desde la celebración del acto contrato. Perfecto. En caso de la fuerza, 4 años contado desde que cesó la fuerza. Bien. En el caso de los actos celebrados con los incapaces relativos, se cuentan los 4 años desde que haya cesado la incapacidad. Bien. Y en el caso del marido casado en sociedad conyugal, los 4 años se cuentan desde la disolución de la sociedad conyugal. Ah, perfecto. Y tenemos las causales de los 4 años en cada uno de los casos. Entonces, yo reitero, no tengo ningún problema, tengo todo el tiempo. En estos casos, no se olviden que en el caso del error, del dolo y de la lesión enorme, se cuentan los 4 años. Y repito, desde la celebración del acto contrato. ¿Ya?
En el caso de la fuerza, los 4 años se cuentan desde que cesó la fuerza. ¿Ya? Si yo celebro actos o contratos con relativamente incapaces, los 4 años se cuentan desde el cese de la incapacidad, y en caso del marido casado en sociedad conyugal, se cuentan los 4 años desde el cese. Claro, desde el cese de la sociedad conyugal. Pero no se puede intentar acción alguna para poder transcurrir los 10 años desde la celebración del acto en contrato, porque ahí estaría hablando de una nulidad absoluta. Y en este sentido no tiene cabida el plazo de 10 años, bajo ninguna circunstancia. Entonces, en el estudio de la nulidad relativa, aparece una institución importante, en la cual se refiere a la ratificación. El código la llama como ratificación, pero en la doctrina esta palabra está muy mal enfocada, muy mal utilizada, en la cual debió haber dicho convalidación o confirmación. ¿Y por qué los actos que se ratifican son actos inoponibles? Qué buena pregunta. Sencillo, porque uno ratifica un acto cuando no ha participado en el acto contrato. De hecho, el código ocupa la palabra ratificación en estos términos cuando hablamos de una venta de cosa ajena. Artículo 672 en relación al 1815 del Código Civil. Entonces, la ratificación se refiere más que nada a un acto jurídico unilateral por el cual el titular de la acción rescisoria renuncia a esta misma. Mejor dicho, en buen chileno, es renunciar al ejercicio de la nulidad relativa. Ah, perfecto. Entonces, cuando hablamos del concepto de la ratificación, tenemos claro en primer lugar que es un acto jurídico unilateral. Unilateral. ¿Ya? Una sola parte. Perfecto. Segundo, solo pueden renunciar a la acción de la nulidad relativa luego de la acción rescisoria. Con posterioridad a la acción rescisoria. A ello puedo renunciar a la nulidad relativa, en la cual es una facultad mía como titular para hacerlo o no hacerlo. ¿Ya? Y tercero, se debe tener capacidad en el ejercicio y la libre administración de los bienes. Entonces, cuando hablamos del tema, ¿cierto?, de que si es expresa o tácita, hay que distinguirlo. En la ratificación expresa, debe hacerse cumpliendo con los mismos requisitos en que el acto se ratifica. Por ejemplo, si yo celebro por escritura pública, hay que ratificarla por escritura pública. ¿Ya? Eso es, porque tiene que cumplirse de la misma forma o de la misma manera. Si es por instrumento privado, tengo que hacerla a través, tengo que ratificarla por instrumento privado. Si es por escritura pública, debo ratificarla por instrumento público. ¿Ya? Sí, pero no jamás un instrumento público se ratifica por instrumento privado. No, no. Tiene que ser instrumento público ratificado en instrumento público. Si es instrumento privado, hay que ratificarlo por instrumento privado. ¿Ya? Crédito comerado. Si es público, es público. Si es privado, y es privado. Pero jamás público a privado. Jamás. Si es tácita, el código dice que la ejecución voluntaria de las obligaciones contraídas en el artículo 1695 del Código Civil. Una ejecución voluntaria de las obligaciones contraídas. ¿Qué significa esto? Significa que yo estoy en un momento de decisión en la cual pido la nulidad relativa o que se haga efectivo el cumplimiento del contrato. Entonces, cuando me refiero a este punto, tengo que decidir, ¿pido la nulidad relativa o exijo el cumplimiento del contrato? Pero en el caso que yo sí exijo el cumplimiento del contrato, pierdo el derecho a pedir el derecho de pedir la nulidad relativa del acto contrato. Entonces, uno de los efectos de la nulidad, tanto absoluta como relativa, es que produce los mismos efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Hay que distinguir si la nulidad estaba declarada judicialmente o no. ¿Ya? Hay que hacer esa distinción. Eso es importante que lo sepan.
Si no estaba declarada judicialmente, produce los mismos efectos como si se hubiera celebrado el acto contrato. O sea, se tiene que cumplir con los derechos y obligaciones de ese acto contrato. ¿Ya? Por eso produce los mismos efectos. Si la nulidad estaba declarada judicialmente, hay que distinguir si son entre partes o entre terceros. Cuando hablamos de entre partes, tiene un efecto persistivo como si nunca se hubiera contratado. ¿Y cómo se materializa este efecto retroactivo entre las partes? Hay que hacer una distinción para ver cómo se materializa esto en la práctica. Hay que distinguir si son obligaciones cumplidas u obligaciones pendientes. Si son obligaciones cumplidas, hay que aplicar las reglas de las prestaciones mutuas. Y si son obligaciones pendientes, se extinguen por el solo ministerio de la ley. Ya lo dijimos en el concepto de la nulidad, artículo 1567, número 8 del Código Civil. Entonces, cuando hablamos de los efectos respecto a terceras personas, hablamos de los terceros adquirentes. Por ejemplo, yo compro a José un vehículo en 100 millones de pesos y se declara la nulidad del contrato. Pero resulta que en el tiempo que yo tuve el auto, yo lo vendí a Isabel. Bajo el contrato que yo se le José, yo vendí el auto a Isabel. Entonces Isabel es una tercera en esta historia, una tercera adquirente. ¿Ya? Disculpen. Como afecta la nulidad a ese tercero, el código señala que habiéndose declarado la nulidad del acto contrato, hay una acción reivindicatoria a favor de José, que era el dueño del vehículo. ¿Ya? En contra de los terceros, sin importar si haya actuado de buena o de mala fe. O sea, en ese caso yo tengo, o sea, José, o sea, Isabel en este caso, tiene que devolver el vehículo a José. En ese punto es. ¿Ya? Isabel tiene que devolver el vehículo sí o sí a José, porque como José exigió el derecho, él lo reclamó y lo ganó, tiene que devolverle el vehículo. ¿Ya? Claro, porque como hay una nulidad, yo tengo que devolver el precio, tiene que recuperar el vehículo, porque así queda retrotraída a las partes al estado anterior a la celebración del acto contrato, que esa es la regla general, en ese punto. Pero existe un caso de excepción en el efecto retroactivo de la nulidad, cuando se ha contratado con alguna incapacidad o no tiene que restituir lo que haya recibido en la ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley lo que protege en este punto es una forma de evitar de que las personas celebren actos o contratos con personas que son incapaces. ¿Ya? A eso se refiere el punto. Que dice acá que hay una excepción, y esa excepción se refiere más que nada al tema de los incapaces, en el tema del efecto retroactivo. ¿Ya? Y hay que restituirlo, de acuerdo a lo que establece la ley. Voy a dar un ejemplo. Yo compro un auto a un vecino mío, pero resulta que mi vecino es un menor de edad. Este menor de edad pide la nulidad relativa del acto contrato. Y tengo que devolverle el dinero y tengo que devolverle el vehículo. No el dinero, el vehículo. Porque el acto se declaró nulo. Pero en este caso él no me tiene que devolver el dinero. O sea, en este punto las partes no vuelven al estado anterior a la celebración del acto contrato. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque la ley castiga al autor que declaró el acto a sabiendas que fue una actitud dolosa, y que el acto se declare nulo, de nulidad absoluta también. No solo por un vicio de consentimiento, no solo por eso, sino también por objeto ilícito y por causa ilícita. A su vez, señor, por eso el legislador castiga a esa persona que celebró con ese menor de edad el acto contrato.
Por eso lo castiga reteniendo a favor del incapaz lo adquirido. ¿Por qué? Porque no debió haber hecho, porque él sabía a lo que estaba actuando. Por eso dice a sabiendas. Porque él sabía con quién estaba actuando. Y él actuó de una forma dolosa. Por eso el legislador castiga a ese señor que no hizo bien el trato con el incapaz. Si pudo haberlo hecho con un representante legal, esto no habría ningún problema. Pero como él celebró directo con el incapaz, esa es su sanción legal. Porque lo hizo de una forma dolosa. Por lo tanto, el legislador lo castiga, no solamente devolviendo el vehículo, sino reteniendo el precio. O sea, retiene el valor del vehículo, el dinero que tiene por la venta del vehículo, por ejemplo. Y en este caso se lo queda aquí en el incapaz. O sea, ya habría un enriquecimiento ilícito por parte del incapaz. Recupero el auto, yo tengo el dinero. Qué lindo, ¿no? Qué manera de castigar el legislador a esa persona por actuar de una manera dolosa. Y no solamente va a ser sancionado por nulidad relativa, sino a su vez también va a ser provocado por una nulidad absoluta del acto. ¿Por qué? No por un vicio de consentimiento, sino más bien por un objeto ilícito, causa ilícita. Ah, perfecto. Por eso nos referimos al tema de los incapaces. Por eso hay que tener cuidado con quién tratar, y en especial con un incapaz. Por eso la ley da sanciones en el caso de que yo celebre actos o contratos con un incapaz, en las cuales ya le expliqué. ¿Ya? Por eso se habla del tema de terceros, ¿cierto? Cuando hablamos de terceros ya dimos el ejemplo, ¿cierto? Cuando hablamos de terceros inquirentes tiene que restituir la cosa a través de una acción reivindicatoria que haga el dueño, en virtud de la nulidad del acto contrato. Pero cuando hablamos de la excepción, hablamos del tema de los incapaces. ¿Ya? Hablamos de los incapaces. Claro, porque tiene consecuencias esto al respecto. Al hablar de la teoría de la conversión del acto jurídico, cuando hablamos de la conversión del acto jurídico, en la nulidad aparecen cuando en la celebración del acto en contrato se han omitido requisitos que la ley establece para ello. ¿Ya? Cuando se celebra el acto contrato, por regla general, y se omiten aquellos requisitos que la ley establece, se provoca un vicio. Adolece de nulidad, ¿cierto? Esa es la regla. Pero la ley establece, en esta teoría, que si se omite algún requisito, el legislador, para evitar que se pueda existir una nulidad, señala que el acto en el cual se omitieron estos requisitos se van a transformar en otro diferente, ¿ya? En el lugar que el acto quede abierto y que sea declarado nulo, o sea, en buen chileno. Para evitar la omisión de ciertos requisitos que el legislador establece para que se cumpla a cabo el acto contrato, el legislador previene esta situación diciendo, ya, para prevenir todos estos problemas, en caso de una omisión de requisitos, la vamos a transformar en otra diferente, para evitar que esta quede nula. Ah, perfecto. ¿Por qué se basa en esto? Porque esta se fundamenta en el artículo 1444 del Código Civil, en la cual dice de los elementos de la esencia del acto contrato. Artículo 1444, elementos de la esencia del acto contrato, en las cuales son aquellas sin las cuales no producen efecto alguno o se degeneran en otro diferente. Ah, por eso de ese desprendimiento del 1444 hablamos de la teoría de la conversión del acto nulo. Exactamente, parte desde ahí. Y la misma ley tiene que establecer esas mismas normas al respecto. Claro, por eso tiene que haber una norma legal o una ley que pueda hacer que exista de alguna manera esa conversión del acto nulo. ¿Ya? Como por ejemplo, un instrumento público debe ser otorgada por un funcionario público competente. Pero si descubrimos que ese funcionario público competente no era el competente, si ese funcionario público descubrimos que no era el competente, se dice por parte del legislador que para evitar todo este tipo de problemas y que acarree una nulidad en el acto contrato, ese acto que podría ser nulo valdrá
de un instrumento diferente. Por ejemplo, si yo celebré un contrato de escritura pública, ¿cierto? Un instrumento público, y que el notario no era el competente, ese acto se transforma en un instrumento privado. Eso es, para evitar las omisiones y la nulidad del acto contrato por culpa del funcionario que no era el funcionario competente, en este caso el notario, que no era el notario titular, o no era el suplente que era requerido por la forma descrita en la ley. Entonces, valdría, y ese acto nulo, en vez de ser un instrumento público, valdría como un instrumento privado para evitar la nulidad de ella. Por ejemplo, si yo celebro un acto contrato, o sea, si celebro un acto contrato de un bien mueble, vehículo, con otra persona, yo soy parte y la otra parte firmamos la escritura de compraventa del vehículo y pasa por la notaría, el notario timbra, firma, ningún problema, pero después nos enteramos que este notario ese día que estaba ahí no era el notario, era la secretaria. No tiene rango de notario. Por lo tanto, ese acto público, o sea, ese acto público, o escritura pública, mejor dicho, que se realizó la compraventa del inmueble pasa a ser un instrumento privado. ¿Para qué? Para evitar esa omisión que faltaba el funcionario competente y que recaiga en la nulidad del acto contrato. Queda como instrumento privado. O sea, ese instrumento privado, ese contrato del bien mueble, vehículo, vale igual y los derechos y obligaciones corren igual, independiente que el funcionario no era el competente. El acto es válido igual, pero ya no va a ser una escritura pública sobre un bien mueble, vehículo, sino va a ser a través de un instrumento privado. Ah, perfecto, para evitar la nulidad de ese acto contrato. Perfecto. Y por último, un ejemplo tradicional, que aquí la excepción, señala que yo celebro un contrato de compraventa de una casa, un inmueble, con otra persona, y pasa la misma situación. Y no firma el notario, firma solamente la secretaria. Y no es notaria, es secretaria del notario público. No tiene las facultades de notaria. Por lo tanto, en este tipo de casos, la ley requiere que para su validez, en el caso de bienes inmuebles, debe constar de una escritura pública, de un instrumento público. Ya no vale en este punto transformarla de un acto público, de un instrumento público a un instrumento privado. Aquí ya no vale. No, porque se necesita que el funcionario sea el legítimo competente para celebrar dicho acto contrato. O sea, hay que, en ese caso, cae de nulidad. Claro, ya no valdría la pena, ya no vale la pena utilizarla como un instrumento privado porque el funcionario competente en este caso no es el competente, no tendría ninguna validez para realizarla respecto a un inmueble. Un bien mueble sí, pero respecto a un inmueble no, porque en este caso el funcionario que no era competente ya no le da validez a ese acto contrato, o sea, a la escritura pública. Habría que hacer otra escritura pública para enmendar dicho error. Ya, chiquillos, gracias por escucharme y por atender a este video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Y así cada una vez a la semana voy impartiendo más información en el derecho civil chileno para que ustedes tengan algún conocimiento para el examen o para el examen de grado. Y nada, y espero que les haya gustado. Nos vemos, sea para la próxima. Bendiciones a todos y que tengan un bonito día. Chaito.